Iglesia, un abrazo muy especial. Tengan ustedes muy buenas noches. Es un placer poder dirigirme a ustedes en nuestro servicio virtual entre semana que siempre tenemos los días martes. Para eso quiero invitarle que por favor que usted vaya a Mateo capítulo 14 y que reflexionemos en la palabra del Señor acerca de algo. Mientras usted va buscando Mateo capítulo 14, hablando de situaciones de vida, nuestro carácter tiene que ser probado, ¿cierto? Hablando de situaciones de vida, nuestra vida está en constante toma de decisiones. Si usted se va a la cama y no se cepilla los dientes, usted ya decidió. De hecho, quedándose callado, usted ya decide. Hablando, usted ya decide. Yo estoy muy convencido en mi corazón que la vida es de toma de decisiones. En el tiempo que estuve muy vinculado con los jóvenes, siempre les decía, no dejen que otra persona decida por ustedes, decidan ustedes. Porque al final del tema, si te sale mal una decisión tuya, asumís la situación porque vos decidiste. Pero si decidís basado en las palabras de otra persona, al final si te sale bien, pues gloria al Señor. Si te sale mal, vas a ser preso de pagar consecuencias de elecciones que no fueron propiamente tuyas. Y eso sí que duele. Es como ir a la cárcel por un crimen que no cometiste. Entonces, al final de la historia, la gente que tiene a Dios en su corazón necesita decidir. ¿Salió bien o mal? No importa. Ojalá que todo salga bien. Mira, el hecho de que nosotros estemos obedeciendo la voluntad del Señor y de pronto aquí antes de la lectura me estoy anticipando, no quiere decir que no vayas a tener compliques por el camino. Mira, de las confirmaciones, si te gusta la palabra confirmación, que no la uso mucho, los que me conocen saben, porque pues hoy en día supuestamente Dios confirma cosas y después el ser humano siente otras cosas en su corazón y renuncia. Entonces ese cuento de que yo sentí que Dios me confirmó, tiene que ser muy fehaciente el tema para uno poder atreverse a decir que Dios confirmó. Pero para utilizar la palabra confirmación o la palabra, no sé, realismo, uno de los llamados que más tuvo realismo fue el llamado de Moisés, por ejemplo. A todas las excusas, Dios le dice que no, lo encomienda y se va. Hago una pregunta. ¿Dios había mandado a Moisés? Sí. ¿Tuvo Moisés problemas por el camino? También. Porque el hecho de que Dios te mande no quiere decir que vas pues en coche y que nada te va a pasar. No, algunas cosas van a pasar. Así estés haciendo la voluntad del Señor. Pero cuando estás obedeciendo la palabra del Señor, la obediencia termina en que si algunas cosas no salen bien, Dios al final te rescata y Él siempre va a estar. Porque Dios no está obligado a rescatarte de lo que Él no te mandó a hacer. Que Dios es experto en meter sus manos en nuestras metidas de patas es otra cosa. Pero Dios no está obligado a responderte o a rescatarte de cosas que Él no te haya mandado a hacer. Que en su benevolencia Él lo hace, sí. ¿Es obligatorio para Él? No, porque es que Él no te mandó. O sea, Dios mandó a Moisés a Egipto, ¿cierto? Moisés liberó al pueblo. Todas las guerras que Moisés tuvo cuando él estuvo, todas las batallas, todas las dificultades, Dios las suplía. ¿Por qué? Porque Él lo mandó. Se acabó el agua, tengan agua. Maná, tengan maná. Un día carne quieren, tengan codornices. Hubo una batalla, recuerda, Dios le respalda. En Mara las aguas están amargas, tire un árbol y póngalas, que sean pues del consumo humano y póngalas, no quiero decir potables, pero póngalas dulce, como dice la palabra. Se convirtieron en agua dulce. Cuando Dios te manda puedes tener dificultades, pero al final Él te rescata. Pero hermanos, muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones que hemos hecho cosas por impulso y sencillamente pues Dios en el asunto no está. ¿Que Él puede rescatarte? Sí. ¿Está obligado? No. Mateo 14, 22. Enseguida el Señor Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. Despedida la multitud, desde el versículo 23, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario, mas a la cuarta vigilia de la noche, el Señor Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Mateo 14, 26. Los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida el Señor Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis.
Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo: ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir al Señor Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento el Señor Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Iglesia, yo voy a hacer la introducción con la última frase. Que la última frase o el último versículo, cuando lo estás trabajando en positivo, es muy bien. Cuando lo estás trabajando en negativo, causa un poco de dolor. Verdaderamente eres hijo de Dios, se dice en esta parte en la Biblia, y cuando el soldado romano, cuando el Señor Jesús muere, toda la narrativa esta que hay, que se rompe el velo en el templo y toda la cosa, el soldado dice: verdaderamente este era el Hijo de Dios. O sea, de las pocas veces que esta frase se menciona. El soldado la menciona con un poco de dolor. Aquí los discípulos la mencionan porque el Señor Jesús hizo el milagro de calmar la tormenta o la tempestad que había, porque el viento le era contrario. Literalmente, perdón, me expresé mal. El viento no le era contrario, porque Pedro se hunde y el Señor Jesús camina sobre las aguas. Tuve un lapsus ahí en la predicación y esto pasa. Y no voy a empezar a grabar otra vez, pero jamás. Y usted me conoce, así, transparente. Entonces, y el pastor Jonathan, que edita los videos, que no lo corte, así, naturalito como soy, sin problema alguno. Entonces, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Verdaderamente eres el Hijo de Dios, ¿por qué ellos lo toman? ¿O por qué lo dicen? Porque antecede a que el Señor Jesús esté caminando sobre las aguas. No hizo el milagro como tal, pero saca a Pedro del agua. Y llegan a la barca. Cuando ellos llegan a la barca, el viento se calma, pero cuando el viento se calma, viene una reflexión importante. A ver, hay un poco de movimiento por el viento, dice la palabra del Señor. El viento se calma. Los discípulos dicen: verdaderamente este es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque camina sobre las aguas y el viento se calma. O sea, porque vieron como un milagro a favor de ellos o algo poderoso y dijeron: wow, verdaderamente este es el Hijo de Dios. La pregunta es, y lo digo a forma de introducción: si el viento no se calma, ¿el Señor Jesús deja de ser Jesús y Dios deja de ser Dios? Si la respuesta es no, ya me está entendiendo. Dios no es Dios porque te haga un favor o un milagro. Literalicemos la opinión. Hablemos de viento o tempestad. Dios no es Dios porque calme la tempestad en tu vida. Hay momentos, y te lo digo a forma de introducción, en que Dios no va a calmar la tormenta y Él no deja de ser Dios. Van a haber pruebas que Dios permite para sus hijos y no mete su mano y no hace una intervención divina. No por esto quiere decir que Dios no sea Dios. O sea, Dios es Dios. Así tu oración tenga una respuesta o no. Perdón, yo soy de los que creo que Dios casi siempre responde, por no decir siempre. La cosa es que algunas veces Dios te dice que no a alguna petición tuya. Y la pregunta es: ¿Dios deja de ser Dios porque algún día te dijo que no? Para mí no. Dios sigue siendo Dios. Así tu oración no sea respondida de forma positiva, sino de forma negativa para vos, pero positiva para la voluntad del cielo. 2 o 3 aspectos que alcanzaremos a ver hoy. A forma de introducción yo te digo: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque calmó el viento. Y porque Pedro entró. Y cuando Pedro entra con el Señor Jesús, el viento se calma. Ahí se dan cuenta que Él es Dios. Ahí se dan cuenta que verdaderamente es el Hijo de Dios. Pero si la tempestad sigue, ¿el Señor Jesús dejaba de ser el Señor Jesús? No. O sea, no siempre
la respuesta a nuestra oración va a ser positiva. Y eso no quita que Dios esté trabajando en el asunto. 2 o 3 aspectos. La primera palabra que aparece en una vida normal y cotidiana, que es lo que estamos viendo hoy, son pruebas. La palabra pruebas. Mateo 14, 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mire, prueba motivada por el mismo Pedro, pero al final Pedro se encuentra en una prueba, caminando sobre las aguas. ¿En serio nosotros todavía tenemos la idea necia de que nuestro corazón o nuestro carácter no va a ser probado? Nosotros necesitamos ser probados. O sea, no es si queremos, nosotros necesitamos ser probados. Es la única manera de que tu nivel de fe se acrecente. O sea, no vas a hacer crecer tu nivel de fe si no hay pruebas en tu vida. El cristiano no puede estar plano. El cristiano, qué pena que lo diga, pero algunas veces tiene que meterse como en una montaña rusa. Algunas veces estás arriba, otras veces estás abajo, una vez un poco calmado, una vez con más adrenalina y riesgo. Siempre vas a tener que experimentar pruebas. Y a mí me llama la atención que esta es una prueba no dada por el mismo Dios hacia los seres humanos, sino que Pedro mismo la busca. ¿Con qué intención Pedro la buscó? Pues no sabemos mucho, pero Pedro pasa por esta prueba. Aquí es una prueba más buscada por el ser humano. Pero yo no sé si en este momento tu vida esté pasando por una prueba. Y no te quejes de la prueba. Tienes que seguir caminando con el Señor. Porque la vida cristiana se trata de pruebas. Mira, si no pasas la prueba, ¿cómo vas a poder superarlo? ¿Te das cuenta que nosotros siempre en nuestra vida estamos pasando pruebas? No sé si te acuerdas, los que somos mayores de 30 años, no sé si ahora se haga de esa misma manera. Supongo que sí, pero la verdad nunca he notado eso ya más en esta época. Cuando estábamos aprendiendo a montar cicla, a montar bicicleta en nuestra época, te colocaban como 2 rueditas en la llanta de atrás, o sea, la llanta de atrás y 2 rueditas al lado. Entonces, cuando ya tu papá o tu mamá o el tío, el abuelo, quien te estuviese enseñando a montar cicla, veías que tenías un poco de equilibrio, te quitaba una de las ruedas, ¿cierto? Y empezabas a andar con la rueda central y con una ruedita a un lado. Cuando ya te veían un poco más quizá robusta o suficiente en el tema, te quitaban la otra rueda y te dejaban andar solo. ¿Te acordás? Algunos aprendieron así. ¿Qué pasa? Si no se van quitando las ruedas de la llanta central, nunca vas a poder saber si puedes o no. O sea, vos te imaginás que una persona hasta de 17, 20, 25, 30, 40 años siga montando bicicleta con las 2 ruedas auxiliares atrás que te ayudaban a sostenerte. No, en un punto tienes que echar para adelante. Y era la prueba que tenías que superar. Y todo lo de montar cicla puede aplicarse a un concepto literalmente espiritual en el ejemplo que estoy colocando. Algunas veces estabas muy bien yendo en línea recta, pero en la curva, en la esquina, ahí te costaba un poquito y te caías. Pero lo hacías hasta que lo superabas. La vida cristiana siempre es de pruebas. Entonces, ojalá que el Señor nos vaya quitando las ruedas de la parte de atrás, para que nosotros entendamos que nuestro carácter tiene que ser probado. Mira, cuando estamos en diversas pruebas tenemos que gozarnos en el Señor, dice Santiago. La segunda palabra para hoy es la palabra determinación. En la palabra determinación, la palabra del Señor dice en Mateo 14, 29, y él dijo: ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir al Señor Jesús. Mira, decidir por nosotros mismos, lo que yo decía al inicio del video, decidir por nosotros mismos. Este asunto de las decisiones es de lo que el ser humano algunas veces más carece. Y nosotros tenemos un dicho, ¿no? ¿Para dónde va Vicente? Para donde dice la gente. El decidir por nosotros mismos es lo que hace que nosotros podamos demostrar un nivel de madurez. En un punto nosotros tenemos que decidir por nosotros. O sea, la toma de decisiones no es opcional en la vida del creyente. Y nosotros algunas veces creyendo que quedándonos callados, haciéndolo en secreto o no diciendo nada frontal, no estamos decidiendo. Y literalmente la toma de decisiones tiene que ser algo que siempre caracterice la vida del creyente. Mire, si Pedro no toma esa decisión, no crece como creyente. Ahora Pedro, ¿cómo toma la decisión? A mí me encanta esto que voy a decir a continuación. O sea, la palabra no registra que los compañeros en la barca le dijeron: vaya. O sea, no sabemos si sí o si no.
En el registro bíblico nadie le está motivando. Pedro decide solo. A mí me da pavor, literalmente, y me aterra la gente que siempre necesita aprobación para poder decidir y siempre necesitan que otra persona le dé como el empujón. No estamos en contra de que tengas mentores, consejeros, personas que te aconsejen como tal y que te muevan un poco la fibra. Pero uno puede ser un carro viejo que siempre esté prendiendo empujado. A mí me aterra cómo Pedro es el que toma la determinación de ir. El Señor Jesús no lo mandó a bajar. De la barca tampoco lo estaban impulsando. Pedro decidió. Mire, si le sale bien o le sale mal, ese no es el tema. Es que Pedro tenía determinación. Vámonos al final de la historia. Cuando el Señor Jesús es llevado al cielo, ¿quién queda a cargo de la iglesia? ¿No te das cuenta que es Pedro? De pronto de Pedro es más fácil ver sus equivocaciones, pero Pedro tenía determinación, lo que debe tener un hijo de Dios. O sea, a Pedro al final no vamos en la ecuación de cómo le salió, vamos en que Pedro decidía. A mí me da risa un meme. A mí me da risa y me preocupa un poco porque es, no sé si un ataque y en madurez vamos a tomarlo por el lado amable. Hay un meme de una foto que están los sabores de helado. O sea, chicle, lulo, arequipe, maracuyá, ron con pasas, kiwi, lo que sea. Y en esa foto, en ese meme, hay algo que dice, no sé, amor, lo que tú digas. O sea, haciendo una alusión, haciendo una alusión de que siempre el caballero le pregunta a la señorita, ¿qué quieres de helado? Ay, no sé, lo que tú digas, como una vaina así. Y a mí me daba risa porque era un meme que tenía una foto con varios colores. O sea, en serio, como que fuera restos de todos los otros helados. Para cuando supuestamente la señorita dijera, ay, no sé, amor, decide tú. Y me dio mucha risa. Porque al final, iglesia, eso es lo que algunas veces nos pasa a nosotros. Mira, la gente tiene que tener determinación y decidir. Ustedes saben que yo jugué fútbol. Y yo jugué fútbol y en el campo, en el terreno de juego, uno tiene que decidir. Decidir. Mira, la vida es de toma de decisiones. Cuando estás conduciendo tu carro, tenés que decidir. Adelanto, no adelanto. Me quedo aquí, me quedo acá. ¿Dónde le pongo gasolina al carro? Nosotros estamos en una constante decisión. O sea, siempre estamos decidiendo. Y Dios sí quiere gente que tenga determinación. No le hagamos fácil el trabajo al diablo. Termino con esta frase. Mire, la palabra del Señor dice una cosa muy dura que nosotros quizás no hemos querido comprender. La palabra del Señor dice que Él te prefiere frío en vez de tibio. Piensa eso. Es muy fácil lo que se está diciendo, ¿no? No eres frío ni caliente. Supongamos que caliente es lo bueno, cerquita, prendido, y frío es como que el que está alejado. Y la palabra del Señor dice, ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio, te vomito de mi boca. O sea, a Dios le sirve más la gente que verdaderamente no hace nada, a no ese que está como que, como el tibio. Ese no sirve mucho. La palabra del Señor es muy clara. Nosotros tenemos que estar siempre en decisión, calientes, pues, en esa interpretación. Porque fríos no le servimos al Señor. Es que yo trato de vez en cuando. No funciona. O sea, con Dios no hay medios. Usted o se decide o no se decide. Mire, iglesia, que la prueba no sea motivo para que nuestra boca se llene de queja delante del Señor por lo que Él ha determinado para nosotros. Y que la determinación siempre esté en nuestro corazón. Dios no va a trabajar con gente que no sepa ni para dónde va. Mira, la gente debe tener determinación para poder trabajar con el Señor, porque es que Dios lo que hace es encomendarte labores y misiones. O sea, Dios en determinación te dice, haz esto, y ya. Pero nosotros algunas veces somos muy timoratos con el Señor. Y la fe sin obras es muerta. Nosotros podemos tener demasiada fe, pero si no tomamos la determinación de ir hacia adelante y de avanzar, el asunto no va a estar tan chévere. Oramos. Señor, yo te doy gracias por este tiempo en tu palabra. Ayúdanos, Padre Celestial, a entender que tú nos estás llamando a atravesar por diversas pruebas, pero que el gozo no se nos vaya y que nuestra boca no cambie de alabanza a queja por algo que en un momento llega a nuestra vida y no sabemos controlar.
Permite, Padre Celestial, que nosotros tengamos la determinación necesaria para poder trabajar contigo. Que cuando tú muestres algo a nuestro corazón y nosotros estemos convencidos, con determinación lo realicemos. No, Padre Celestial, esperando a que otros lo hagan por nosotros, no esperando, Padre Celestial, a que nos hagan la invitación, sino que cuando nosotros tengamos en nuestra mente y en nuestros corazones que tenemos que hacer algo por determinación tuya, porque tú lo dijiste, que no tengamos temor, Padre Celestial, para poder realizar lo que tú nos estás mandando a hacer. En el nombre glorioso de Cristo Jesús yo pongo delante de ti este tiempo para que tú nos ayudes, Padre Celestial, a pasar correctamente la prueba y a tener determinación. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo hemos orado a ti, Padre Celestial. Amén y amén. Iglesia, Dios les bendiga. Fuerte abrazo. Bendiciones siempre.